Buenas tardes, ¿cómo están? Inicio una transmisión más aquí por TikTok. Es una transmisión cortita, pero voy a tratar de ser puntual. Bien, estaba teniendo yo un debate con un muchacho, ¿verdad? No sé, ¿verdad? El nombre de este muchacho, ¿verdad? Lamentable es lo que dice. Primeramente, ¿verdad? Este muchacho me dice que es agnóstico. Después se pone en contra de temas, por ejemplo, como la homosexualidad, la masturbación y la pornografía. Bueno, estos tres temas voy a estar tratando en esta hora. Vamos a dejar en claro una cosa, mi querida gente. Ustedes son seres humanos. Ustedes no son ángeles. Número uno. Atiendan bien ese punto. Ustedes son seres humanos, no son ángeles. El ser humano común y corriente, ¿qué es lo que tiene? Tiene deseos. ¿Me entienden? El cuerpo físico tiene deseos y tiene necesidades. Mientras ustedes están dentro del cuerpo físico, van a ser presa fácil del pecado. El pecado está dentro del cuerpo físico. Es lo que genera el deseo dentro del hombre. Entonces nosotros tenemos que combatir a ese deseo por medio del ejercicio espiritual. De eso justamente se trata. No se trata de juzgar a la otra persona. No se trata de juzgar a la otra persona, de decir, por ejemplo, vos ves pornografía y ya vas a ir al fuego del infierno. Vos te masturbas y vas a ir al fuego del infierno. Vos sos un homosexual y vas a ir al fuego del infierno. No funciona de esa manera porque te estás poniendo en la posición de Dios. Y nadie puede hacer ningún tipo de juicio. La Biblia dice claramente que para poder ejecutar un tipo de juicio, primeramente tenés que llevarle a esa persona delante del Sanedrín. ¿Y será que ustedes hacen eso? Tenemos nosotros sanedrines dentro de la iglesia católica. Tenemos sanedrines dentro de la iglesia evangélica. Les pregunto, no hay ningún tipo de sanedrín. El sanedrín es propio de la religión judía. Y ustedes son judíos. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes son judíos? Ustedes no son judíos. Cada uno de ustedes es católico, es cristiano evangélico o católico evangélico, lo que sea. ¿Verdad? De diferentes tipos de denominaciones. Hay una cantidad impresionante de denominaciones en este mundo. Y de religiones también. Por ese motivo, ustedes no pueden mantener ningún tipo de juicio condenatorio porque ustedes no están en la capacidad, nadie está en la capacidad de hacer ningún tipo de juicio condenatorio. Quiero que me entiendan esto. Juicio condenatorio no es igual a juicio moral. Juicio moral es otra cosa. Juicio moral es otra cosa. ¿En qué se fundamenta el juicio moral? Se fundamenta en la autoridad moral. ¿Qué es lo que te da esa autoridad moral? Es justamente no hacer tal o cual cosa. Tal o cual pecado. Eso te da la autoridad moral de poder reprender eso. La Biblia habla acerca de reprender eso. Podemos reprender lo que está mal. Pero ¿qué es lo que se hace hoy en día? No se hace eso. Directamente nosotros le condenamos a nuestro hermano por un versículo de la Biblia. No funciona de esa manera. Porque si ustedes están operando de esa manera, entonces están operando bajo el textualismo bíblico, están bajo la letra. Por lo tanto, la letra tiene el poder de destruirte. ¿Por qué? Porque la maldición está sobre vos. Vos te estás poniendo bajo mandamiento. Y la Biblia dice claramente que todos nosotros somos transgresores, constituidos pecadores. ¿Me comprenden? Si vos estás invocando un texto del Antiguo Testamento para escupirle a la otra persona, para condenarla a la otra persona, vos te estás poniendo bajo esa maldición. ¿Me están entendiendo? Se ponen directamente bajo esa maldición. Y al ponerse bajo esa maldición, ¿qué es lo que hace usted? La maldición les cae directamente. Eso es lo que pasa. Dice acá, vos diciendo que el cáncer en bebé es porque el bebé no es inocente. Por supuesto, nadie es inocente debido a que todo varón, todo hombre y toda mujer nace en pecado. Salmo 51, versículo 5. En pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo fuiste concebido? Del Espíritu Santo, del viento. No fuiste concebido del viento. De una relación sexual fuiste concebido. Entonces, gente, dejemos esa patraña. Eso es una estupidez.
Nadie es inocente. Por eso la Biblia te dice claramente que todos nosotros somos transgresores. Transgresores. No sos inocente. ¿Me comprenden? Basta de creerte vos digno. Vos no sos digno ni de tomar la Biblia ni de juzgar a ninguna persona por el texto bíblico. Te estás maldiciendo a vos mismo. Eso está en Deuteronomio capítulo 27. Lee todas esas maldiciones que caen directamente sobre vos. ¿Por qué caen todas esas maldiciones directamente sobre vos? Porque dice la Biblia claramente, Santiago dice eso, que nadie cumple. Si vos incumplís en un solo punto, en una sola tilde, te constituís transgresor de todo. Transgrediste todo. Por ese motivo es que ustedes no pueden decir, yo cumplo los mandamientos de Dios y yo tengo el derecho de condenar a quien a mí se me antoja. No se puede hacer eso. ¿Me comprenden? Es sencillo. Fácil y sencillo. Ahora bien, ustedes están teniendo ahí un versículo de la Biblia. Otras personas se justifican con el casamiento. Los evangélicos se justifican con el casamiento. Están equivocados. ¿Por qué están equivocados? Porque el matrimonio no fue constituido a raíz del Espíritu Santo. No es una concepción del Espíritu Santo. La Biblia te dice claramente en Génesis capítulo 2, versículo 24. Y dejará a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán una sola carne. ¿Comprenden? Sencillo, más sencillo que nada. Es carnal. El matrimonio no es espiritual, es carnal. Es una asociación entre un varón y una mujer. ¿Para qué? Con el hecho de tener descendencia. Para eso es. Entonces, si ustedes van directamente al texto bíblico, se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. Las uniones sexuales empiezan cuando el ser humano cae en pecado. ¿Qué son las uniones sexuales? Todas las uniones sexuales son pecaminosas. No hay ninguna unión sexual que sea santificada por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar esa idea. No es aléjate de los bebés. Yo no tengo nada en contra de los bebés. Los bebés nacen bajo pecado. La Biblia lo dice. Salmo capítulo 51, versículo 5. Léelo. Es sencillo. No podemos hacernos nosotros de la vista gorda. La Biblia es clara referente a ese punto. Uno se casa porque se casa por calentura te casas. Básicamente te está diciendo eso, que por calentura la gente se casa. ¿Para qué? Para poder evitar la fornicación. Ese mandamiento San Pablo dio a los corintios debido a que había casos de fornicación en ese grupo. Y si ustedes leen específicamente esa carta, ustedes van a darse cuenta que había casos de incesto. Por ese motivo es que San Pablo dice esto. No es porque sea algo espiritual. De ninguna manera, todo lo contrario. En ese capítulo San Pablo dice, ojalá que cada hombre y cada mujer fuesen como yo. No se casen. Mejor le sería al hombre no tocar mujer, dice. Entonces, gente, es sencillo es. ¿O son ustedes verdaderamente personas que practican las tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad? ¿O se alejan completamente de la espiritualidad y se convierten en esto, ¿verdad? Se convierten en personas, ¿verdad?, que aplican un juicio condenatorio sin ningún tipo de derecho. No tenés ninguna autoridad moral para emitir ningún tipo de juicio condenatorio. Sin embargo, cuando vos estás tomando textos bíblicos, yo tengo la obligación de mostrarte directamente qué es lo que estás haciendo. Eso es lo que están haciendo. Y eso se hace en todas partes, en las iglesias, en todas las iglesias. La iglesia católica hace lo mismo también la iglesia protestante. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque no saben a qué están exponiéndose. Es sencillo. Es así como ustedes caen de la gracia y paran ustedes ahí en la condenación. Están bajo la condenación, están caídos. ¿Qué viene a hacer la hermandad de San Germain? La hermandad de San Germain viene a darle a ustedes justamente este conocimiento para que ustedes dejen ese tipo de condenación y apliquen verdaderamente la misericordia, la caridad y el amor divino. Me está diciendo acá esto, te voy a responder, Black Shade, tú no me decís tu nombre, tenés que decirme tu nombre completito, por favor. Te dije yo por chat que me digas tu nombre, no me decís tu nombre y tampoco me decís con qué autoridad moral vos estás diciendo estas cosas, porque nadie tiene derecho a decir absolutamente nada ni levantar ningún tipo de juicio condenatorio. Pero sí yo tengo derecho a decirte lo que vos estás haciendo mal. Porque vos te estás poniendo en esa posición, entonces tus conceptos son los que están siendo juzgados. Yo no te juzgo a vos, ni como persona, ni las cosas que vos estás haciendo. Estoy juzgando tus conceptos.
A ver, porque dice, la sangre de bebé es inmunda, toda sangre es inmunda. La Biblia te dice claramente, toda sangre es inmunda, porque la sangre está contaminada por el pecado. Lee la Biblia. ¿Qué sucede justamente ahí? ¿Cómo es que se transmite el pecado? En Romanos vas a encontrar eso. San Pablo que nos enseña a nosotros, el pecado fue transmitido a través de ¿qué? A través de las generaciones. ¿Y cómo es que viene el pecado al mundo? ¿Cómo viene un hombre al mundo? ¿Me estás entendiendo? Lo que pasa es contigo, obviamente que estás en tu testarudez, en tu necedad, estás obcecado. Y lamentablemente yo no puedo hacer ese trabajo de abrirte tu mente y que vos entiendas estas cosas. ¿Por qué? Porque no sos espiritual. Yo ya te dije muchas veces eso. Referente a la masturbación, la pornografía y la homosexualidad. Como yo ya les dije, no tienen derecho ustedes de condenar ni juzgar a nadie absolutamente de nada. Porque cada uno de nosotros, todos nosotros somos pecadores. Y al ser cada uno pecador, entonces no tenés ningún derecho, no tenés autoridad moral. ¿Me entienden? No pueden ustedes espetarle ni escupirle a nadie, ni versículos de la Biblia. No pueden. Porque esos versículos de la Biblia te vuelven otra vez a condenar a vos. ¿Están entendiendo? Lo que sí se puede hacer es enseñar, mostrar. Y es justamente lo que yo hago. Esa es mi misión, por eso soy el mensajero. La pornografía, quiero que me muestren capítulo y versículo donde dice yo prohíbo la pornografía. Yo prohíbo que se masturben. Dígame dónde está eso. Estoy esperando. ¿Dónde dice eso? Taxativamente quiero que me digan, yo prohíbo que ustedes vean pornografía. No existe tal cosa. ¿Saben por qué no existe tal cosa? Porque Adán estaba desnudo en el paraíso y Eva también estaban desnudos en el paraíso. Sin embargo, ¿qué es lo que pasaba con ellos? Ellos no tenían ningún tipo de deseo. Ahí está la cuestión. Esa es la cuestión. Ahí es donde yo tengo que pelear. Tengo que pelear yo con mi deseo. Y es justamente lo que yo tengo que conquistar. El deseo es lo que tenemos que conquistar. Y ahí viene la enseñanza justamente de Moisés que dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni sus bienes, ni nada de lo que le pertenezca. Esa palabra codiciar justamente viene de la palabra deseo. Por eso el Maestro Jesús que dice, con el tan solo el hecho de mirar a una mujer con deseo. ¿Por qué? Porque es el deseo lo que tenés que combatir. Y Buda enseña maravillosamente eso. Es una enseñanza búdica. Entonces tenemos que nosotros que hacer, ¿qué cosa? Combatir ese deseo. ¿Y cómo vas a combatir ese deseo? Si está dentro de vos. San Pablo enseña eso. ¿Cómo vas a combatir eso? Díganme. Tienen que volver otra vez, no sé cómo van a hacer ustedes. Piensen ustedes cómo van a sacar ustedes el pecado de su propio cuerpo. No se puede. Por ese motivo es que el cuerpo físico muere. ¿Me están entendiendo? Por eso es que el ser humano muere debido a eso. Entonces, dice San Pablo, hay esclavo de mí, dice. Porque con mi mente obedezco la ley de Dios, pero con mi cuerpo obedezco la ley del pecado. Miserable de mí. ¿Quién me liberará de este cuerpo de muerte? Dice. Lean la Biblia. Ustedes que me están diciendo ahí, este muchacho que me estaba ahí hablando de tontería. Lee la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Cómo vas a conquistar? Ahora, pregúntense ustedes cómo van a conquistar ustedes su deseo. De eso se trata. Todos los niños, todos, absolutamente todos nacen bajo el pecado de Adán. Todos. Por eso la Iglesia Católica habla acerca del bautismo de niños. ¿Por qué? Porque el niño ya viene ya con el pecado ya original. Ese pecado se le transfiere de padres a hijos. ¿Me están entendiendo? Por ese motivo es que ustedes hacen otra vez cosas deplorables. Los hijos otra vez vuelven a hacer la misma cosa que los padres. ¿Es o no es así? Claro que es así. Los hijos le copian a papá y a mamá. Si el papá es borracho, la mamá es borracha, el hijo también sale borracho. ¿Por qué? Porque es algo que se ve ahí, está dentro de la familia. Es algo natural. Él entiende eso por cultura. Entiende que eso es natural. La misma cosa sucedía con los pueblos antiguos.
Matar a una persona en un sacrificio humano para un niño, para una persona que hacía eso, era un acto normal, estaba bien visto. ¿Me entienden? La misma cosa sucede en la cultura musulmana. Un musulmán puede tener 4 esposas naturalmente. Eso es natural para ellos. ¿Por qué? Porque esa es su cultura. ¿Me están entendiendo? Por ese motivo es que Dios en el Antiguo Testamento mandaba a matar a esa cantidad de gente, a exterminar a toda esa clase de gente. ¿Saben por qué? Porque heredaban la misma costumbre. Era lo mismo. Si el niño veía a sus padres asesinar a otro hombre, entonces el niño copiaba eso. ¿Por qué? Porque veía eso, que eso estaba bien. Se libraba de su enemigo, ¿sí o no? Así funcionaba. En la cultura espartana la misma cosa sucedía también. Gente, estamos hablando nosotros de hombres y mujeres de la antigüedad. Esos hombres y mujeres de la antigüedad no tenían la conciencia que hoy en día nosotros tenemos ya desarrollada. Esa gente no le importaba absolutamente nada. Lo único que le importaba es sobrevivir. Y si tenía comida y si podía defender a su familia. Más nada. Estamos hablando de gente salvaje. Cuando los primeros españoles vinieron a colonizar América, también se encontraron con ese tipo de situación. La gente que estaba acá era gente salvaje. Y tenemos nosotros casos y casos nosotros acá. Tenemos el caso de Juan de Ayolas, que se fue él remontando el río Paraguay tratando de buscar el dorado. Ellos vinieron acá tratando de buscar el dorado, pero ellos no consiguieron eso. ¿Y qué pasó con Juan de Ayola y toda esa expedición? Fueron ellos tomados por los aborígenes. Entonces, encima eran los Pitayobay. Los Pitayobay que eran tribus sanguinarias, caníbales. Y vaya a saber qué haya pasado con Juan de Ayola. Pobre. Porque esas personas que caían en manos de ese tipo de tribu eran primeramente despellejados. Y después empezaban ellos a cortarle, pedazo por pedazo empezaban a cortarle. Y hacían lo que hoy en día nosotros conocemos acá en Paraguay como el caldo abá. El caldo abá. La palabra abá significa hombre. En realidad es caldo de hombre. ¿Me entienden? Los guaraníes hacían eso. Y hay diferentes tipos de tribus acá dentro de nuestra zona. Dentro de la zona, ¿verdad? Los carios hacían eso. Y también los pitayobay hacían eso. Comían a sus enemigos. Cocinaban todo ahí. Vamos a decir, en una olla enorme. Las tripas, el intestino, todo. Y hacían una especie de caldo. Y todo el mundo comía de eso. Y habían otro tipo de grupos también. Acá en América, los mayas, los aztecas, los incas, todos ellos practicaban estos tipos de, vamos a decir, de ritualismo. Estos rituales estaban dentro de nuestra cultura. Entonces, mi querida gente, ¿se imaginan todo ese pecado que nosotros llevamos cargándonos sobre nosotros? Y eso es lo que nosotros venimos acá a purgar, a limpiar. No crean ustedes que ustedes no son culpables de los pecados de sus antepasados. No, todos nosotros somos culpables de los pecados de nuestros antepasados. Todos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Redimir. Ese es el trabajo que nosotros venimos a hacer en esta encarnación. ¿Para qué? Para que a través de nuestra propia, vamos a decirle, nuestra propia manera de vivir, ellos también puedan tener un poquito de esa bendición. Porque estos espíritus ven lo que nosotros estamos haciendo continuamente, sea bueno o sea malo. Y esos espíritus se redimen de esa manera. ¿Entienden? ¿Cómo se redimen? A través del ejemplo. A través del ejemplo. No hay otra forma. Entonces, sepan bien este punto. El matrimonio bajo ningún sentido es espiritual. La Biblia te dice eso. Génesis capítulo 2, versículo 24. Gente, por favor, dejen de utilizar el matrimonio como una especie de fuste para decir usted, yo soy digno, yo soy perfecto y yo tengo el derecho de escupirle a la gente sus pecados porque yo estoy bajo la gracia del matrimonio. Mentira. Se están engañando ustedes mismos.
Entonces tienen que saber eso. Lo que es carnal, lo que es espiritual, es espiritual. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que nosotros aplicar algo que se llama misericordia. Por eso es que Oseas capítulo 6, versículo 6 dice claramente, misericordia quiero, no sacrificio. ¿Entienden? Esa es la voluntad de Dios. Pero si ustedes luego no tienen ningún tipo de misericordia, sino que utilizan ustedes el texto bíblico para poder condenar a las otras personas, buscan ustedes texto bíblico, voy a buscar texto bíblico de por ahí, perdido por ahí, para condenarle a alguien, porque la Biblia lo dice así. No, tenés que primeramente hacerte mea culpa. Hacete una mea culpa, pero analizate primero, hacete por un examen de conciencia. Nadie está libre de pecado, no sean mentirosos. Y me salió y me dijo este muchacho, justamente el que estaba ahí comentando, no me dijiste tu nombre, seguro que estará por ahí escuchando. Black Shade, decime tu nombre para poder llamarte, porque ese no es tu nombre. Tenemos que entender nosotros este punto. Él me salió y me dijo, ¿verdad? Yo voy a rezar por vos. No, sos un reverendo mentiroso, porque esta es la misma persona que yo le estaba comentando a ustedes la vez pasada, que era agnóstico. Metió la teoría de la evolución de la especie. Miren, todas esas cosas solamente es un proceso. Son proceso evolutivo. No me dice el origen del ser humano. Y todas estas cosas, ¿verdad? Y después agarra y mete la cuestión de los bebés, de un bebé con cáncer. Yo ya les dije la misma cosa. Nadie bajo ningún sentido. Ustedes dicen, ay, bebé tiernito. No, gente, no funciona de esa manera. Cada persona, cada uno de nosotros venimos a pagar nuestros pecados acá en la tierra. Cada uno de nosotros tenemos que hacernos responsables de nuestra propia cruz. Por eso el Maestro Jesús, ¿qué dijo? ¿Qué dice él? Dice claramente, si ustedes quieren ser mis discípulos, y ustedes, síganme, dice. Síganme, que cada uno tome su cruz, niéguese a sí mismo y me siga, dice. Tenés que tomar tu cruz. Lo que pasa hoy en día es que cada uno de ustedes quieren lavarse la mano y culparle de todas las cosas a Dios. No funciona de esa manera, porque cada uno de nosotros somos responsables de lo que nosotros hacemos, de las decisiones que nosotros tomamos. Y que los niños nazcan de esa manera también es una responsabilidad de nosotros. Tenemos que preguntarnos cuáles son los otros factores. No estamos nosotros viendo los otros factores, porque solamente está planteando una supuesta, vamos a decir, un supuesto problema. Un supuesto. Pero dentro de ese supuesto tiene que haber diferentes tipos de factores que esté produciendo justamente ese problema. ¿Cuáles son esos factores? Nunca te van a mencionar ellos esos factores. ¿Saben por qué? Porque eso se llama reflexionar. Y es justamente lo que ningún ateo quiere hacer. Por eso la Biblia dice que los ateos son necios. Y los agnósticos la misma cosa. Los que ponen en duda la existencia de Dios son necios. Necios. La Biblia te dice claramente eso. Son necios. Entonces, por ese motivo, ellos no quieren ir más allá, no quieren reflexionar más allá, porque les obliga primeramente a reconocer la existencia de Dios y reconocer su propio pecado. Si vos sos incapaz de reconocer tu propio pecado, tus propias limitaciones, y te estás tratando de justificar a vos mismo, entonces olvídalo, mi hermano. No podés ser cristiano. No sos cristiano, porque el cristiano no se puede justificar a sí mismo. Nadie se justificará delante de ti, dice la Biblia. Nadie se justifica delante del Señor. Ustedes no intenten justificarse delante de Dios. No se puede. ¿Comprenden? Sencillo. Quiero que entiendan ustedes este punto. Por ese motivo, no es que San Pablo le está diciendo a ustedes que ustedes se casen, ustedes tienen el derecho ustedes de espetarle y de escupirle a la gente versículos de la Biblia. No, gente. No tienen ningún tipo de autoridad moral. Porque eso es carnal. Es una unión carnal. Pene y vagina, gente. Están ustedes siempre en esa tesitura. Pene y vagina, pene y vagina. ¿Quién es homosexual y quién no es homosexual? Les preocupa tanto lo que sucede con sus cositas. Gente, por favor. Hasta a mí me da vergüenza hablar de estas cosas, gente. Por favor. ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? Entonces, es simple, sencillo es.
Sencillo, no juzguen y no van a ser juzgados. Sencillo es. Si ustedes juzgan, ustedes me están dando a mí herramientas para que yo también les juzgue a ustedes. Y caemos nosotros en el mismo juego, ¿verdad? Me dijo también este muchacho, estás operando por el espíritu del anticristo, por el espíritu, estás hablando por el demonio. No, no estoy hablando por el demonio. Desde el momento en que yo estoy apuntando a una cosa, ¿cuál es la virtud que yo estoy apuntando? La virtud a la cual yo estoy apuntando es la caridad, gente. Compadezcámonos uno de otro, amémonos los unos a los otros. ¿Qué les cuesta? Pero no pueden hacer eso, ¿saben por qué? Porque el egoísmo, la maldad y el orgullo está metido dentro de ustedes. Entonces ustedes son incapaces de emitir ningún tipo de juicio. ¿Me entienden? No pueden condenar a nadie. Porque ustedes ya están condenados. Entiendan ustedes eso. Por eso es que a mí no me soportan. Yo siempre les digo, esto se llama saber leer la Biblia. Tenés que saber leer la Biblia. No es solamente agarrar y escupir versículos de la Biblia. Tenés que saber leer la Biblia y verdaderamente tenés que saber a qué está apuntando. No se llama tergiversar, se llama entender. Tenés que entender lo que dice ahí. Si no entendés lo que dice ahí, lo siento mucho, mi querido hermano. De balde, te sirve en vano la gracia. Sos como los animales. La Biblia dice eso también. Todo aquel que está en honra y no entiende es como el animal que perece. No podés estar vos bajo la gracia y no tener entendimiento. Tenés que tener entendimiento. Bien. Este es el video de la noche de hoy, ¿verdad? Disculpen, es un video bastante relámpago, cortito, pero quiero que entiendan ustedes este punto. ¿Dónde? Vuelvo a decirle a ustedes eso. Quiero que me digan capítulo y versículo donde dice no te masturbes en la Biblia. No dice eso. Si ustedes se dan cuenta, es toda interpretación nomás de los religiosos. Pura interpretación. En ninguna parte dice no te masturbes. En ninguna parte tampoco te dice no veas pornografía. ¿En qué parte dice no veas pornografía? Y le dice la misma pregunta. Le vuelvo a hacer otra vez esta pregunta a este muchacho. ¿Vos no eyaculás? ¿Vos no defecás? Mira, lee lo que dice la ley levítica referente a eso. La eyaculación es impureza. Es impuro. La menstruación de la mujer le hace impura a la mujer. Gente, por favor. Si vamos a ir nosotros por ese punto, entonces todos vamos a condenarnos unos a otros. Pero no funciona de esa manera. Por eso es que el Maestro Jesús viene y nos enseña a nosotros un camino diferente. Y San Pablo enseña ese camino. ¿Cuál es ese camino diferente? El amor es el camino diferente. Por eso tenemos que nosotros quebrantar nuestro corazón. Si uno no tiene quebrantado el corazón por el Espíritu de la Gracia, es natural que estés teniendo este tipo de ideas absurdas. Tenés que tener el corazón quebrantado por el Espíritu de la Gracia. Porque si vos tenés el corazón quebrantado por el Espíritu de la Gracia, vas a tener piedad, vas a tener misericordia. Y vas a poder amar verdaderamente a tu prójimo. No con hipocresía, no con fingimiento, verdaderamente. Siendo verdadero cristiano, no siendo un fariseo. Por favor, gente, es hora que despierten. La nueva era llegó. Llegó la nueva era. Estamos ya en el signo de Acuario. Por favor, gente. Basta ya de este tipo de discriminación, de odio, de repulsión, de reprensión. Se terminó eso. Ya se terminó la época del oscurantismo. La época en que tenemos que nosotros maldecirnos unos a otros. Ya terminó eso. Ahora cada uno de ustedes tiene que hacerse responsable de sus acciones. Cada uno de ustedes tiene que saber perfectamente lo que ustedes están haciendo. Y tienen que tener control y dominio sobre ustedes mismos. Nadie puede hacer ese tipo de trabajo. Ustedes son los que tienen que hacer ese tipo de trabajo. Ningún maestro, ningún avatar, ningún ángel se va a bajar del cielo y te va a dominar a vos. No funciona de esa manera, porque eso es ir en contra de tu libre albedrío. Cada persona debe desear verdaderamente tener santidad. No es obligando a las demás personas, no es obligando a las demás personas que te escuchen. No funciona de esa manera. No es obligando a la otra persona por medio de textos bíblicos, porque el texto bíblico primero te condena a vos. Gente, por eso es que el Maestro Jesús dice, con la misma vara que midan serán medidos. Ese mismo reglamento que ustedes están
aplicando a otra persona, ese mismo reglamento te condena a vos porque vos naciste de pecado. Todos nacimos de pecado. Ustedes nacieron del Espíritu Santo. Por el bautismo nacemos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero no nuestros padres mortales, ¿qué son? De carne y de hueso, gente. ¿Ustedes qué son? Son todos fantasmas, angelitos. Por favor, gente, dejemos ya ese tipo de hipocresía. Eso es hipocresía. No nos va a llevar verdaderamente a la caridad. No nos va a llevar verdaderamente al amor al prójimo. Es mentira. Es mentira que están amando a su prójimo. Entonces, dejemos ese tipo de condenación absurda. La persona que ve pornografía, déjale que vea pornografía. En algún momento dado se va a dar cuenta de las cosas que está haciendo. No todo el tiempo está una persona viendo pornografía, gente. Por favor, estamos hablando nosotros de gente, a no ser gente, ¿verdad?, que no se controla verdaderamente. Existe un nivel de ¿cómo es que me dijo? Hipersexualidad. No, gente, no funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Si una persona verdaderamente tiene el poder de controlarse, no existe tal cosa. Así que cálmense. Analícense ustedes si son ustedes mismos en realidad los problemáticos. Porque ustedes son los problemáticos en realidad. No es la persona ni que ve pornografía, ni que se masturba, ni que es homosexual. Son ustedes los problemas. Analícense. Déjense ustedes de ser ese fariseo inflexible. No funciona eso dentro de la enseñanza espiritual y en ninguna parte funciona eso. Tenemos que ser nosotros observadores realmente. Observadores sí, pero ¿en qué sentido? En sentido científico, no en sentido dogmático. No observarle, como decía, ¿verdad?, el pastor Emilio Abreu, que en paz descanse, mirar el pecado ajeno con microscopio y tu pecado mirar con telescopio. No, gente, no funciona de esa manera. Cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros propios pecados. Y todos nosotros somos pecadores. No se crean dignos. Gente de la Iglesia Católica, no te creas digno. Digno es el Cordero, vos no. Digno es el Cordero, no vos. Digno es el Cordero, no vos. Ojo con eso. Que la luz de Cristo les envuelva.